Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga siempre. Tu hermano Jera, trayéndote una palabra de parte de Dios, bendiciendo tu vida, siempre tratando de pedirle a Dios la dirección para traerte una palabra que siempre nos corrija en nuestra vida, en el caminar con Cristo, pidiéndole a Dios que nos ayude a cambiar lo que no le agrada al Señor. Y bueno, hablando con el Señor siempre le habla a uno. Primeramente dice la palabra del Señor que primeramente tratemos con nuestra casa, la casa que Dios ha escogido para poner su Espíritu Santo, y que siempre nos habla a nosotros para que nosotros meditemos en la palabra, cómo estamos caminando en el camino que Dios nos ha marcado, como cristianos que somos. Y en esta mañana te traigo una palabra de reflexión, una palabra para reflexionar, cómo estamos pensando, cómo estamos hablando con nuestra boca. Y el tema que le puse el tema: un verdadero cristiano ya no contamina al hablar. Porque el verdadero cristiano ahora bendice, no maldice, con su boca, con sus palabras. Ahora la pregunta es, ¿eres cristiano? Cambia tu modo de pensar. Porque es bien importante cómo pensamos. Porque así como pensamos, muchas de las veces así hablamos. Así es que la pregunta de hoy es, ¿cómo piensas tú ahora que eres cristiano? ¿Piensas igual como cuando estabas en el mundo o piensas ahora como un verdadero cristiano? Te leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura en Marcos 7, 20, 21. Dice así la bendita palabra. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Siempre Dios hablando a nuestro corazón, siempre hablando a nuestra mente. Dice que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, o sea, lo que hablamos, lo que decimos, eso es lo que contamina al hombre. ¿De qué manera estás contaminando al hombre? ¿Lo estás contaminando con sabiduría para bien o lo estás contaminando de cosas malas, de palabras malas, de algo malo? Porque lo que sale de tu corazón, estás contaminando a la persona. Qué bueno sería que lo estuvieras contaminando con la palabra de Dios, con la palabra que tú estudias, con lo que Dios te habla. Eso sería una bendición. Pero si sigues tú contaminado con el mundo y sigues contaminando a las personas con malas palabras, con malas acciones, eso no es de Dios. Como cristiano que eres, estás dando un mal testimonio. Y eso quiere decir que no has cambiado tu modo de pensar ni tu modo de hablar. Porque dice en el 7:21, recuerda que estamos leyendo en Marcos 7:21, dice, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Lo que hay en el corazón, lo que tenemos en el corazón, salen los malos pensamientos. Recuerda cuando estábamos en el mundo, siempre malas palabras, siempre malos deseos, siempre maquinábamos en las noches ideas de hacer el mal a las personas. Al que le gustaba robar desde en la noche estaba con su salida de su corazón qué es lo que iban a robar al otro día. Te lo digo porque Dios mismo lo saca a uno de esos vicios, de esas mañas. Entonces, claramente dice que de lo que hay dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. De ahí es donde salen los deseos de hacer el mal. Y aquí pronuncia dos cosas que casi la mayoría de las personas tienen. Son los adulterios y las fornicaciones y los homicidios.
Son tres pecados grandísimos que Dios, grandes en la forma de que estos tres pecados afectan a las demás personas, que son los adulterios. Siempre afecta a terceras personas. No nada más es tú y la otra persona, sino que es otra persona o otras personas que son afectadas, las fornicaciones, los homicidios. Qué tremendo, ¿no? Que cuando alguien tiene esos pensamientos y hace esas cosas, no nada más se afectan esas dos personas, sino que se afectan familias enteras. Familias enteras son afectadas, y son afectadas por generaciones. Son maldiciones, que el Señor reprenda esas maldiciones, que el Señor reprenda la fornicación, que el Señor reprenda los adulterios, los homicidios. Son espíritus inmundos, son espíritus que están pegados a la gente del mundo, a la gente que quiere hacer esas cosas. Por eso, cuando venimos a Cristo, muchas de las personas traemos esas cosas y debemos de renunciar a eso. Ahora que somos cristianos, ya no debemos de pensar, de albergar en nuestros corazones esos deseos, porque esos son deseos satánicos, deseos demoníacos. El Señor los reprenda. Si es que esos deseos ya no deben de estar en un cristiano. Jesús nos dice que si verdaderamente hubo un verdadero arrepentimiento en nosotros, debe haber un cambio de pensar en ti. Ya no pensar como pensabas en el mundo. Pero eso pasa en la persona que verdaderamente se arrepintió, que hubo un verdadero arrepentimiento en esa persona. Es cuando hay un cambio, cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un verdadero cambio en esa persona. Y si no ha habido un verdadero arrepentimiento o un verdadero cambio, entonces quiere decir que no hubo un verdadero arrepentimiento en tu persona, y necesitas arrepentirte verdaderamente para que verdaderamente haya un cambio en tu corazón y en tus pensamientos de lo que estabas haciendo. Ahorita te menciono, por eso contamina al hombre. Eso es una contaminación tremenda. Es como un cáncer, como una lepra que contamina a todos los demás. Es una contaminación, por eso, porque dentro del corazón, querido oyente, querido hermano, salen los malos pensamientos, y eso nos pervierte, nos daña y daña a los demás. Nos pervierte, nos corrompe, nos pudre por dentro, querido oyente. Y nos daña a todos, nos daña primeramente a nosotros y daña a los demás, querido oyente. Aquí en estos versículos nos da unos ejemplos de las actitudes e inclinaciones más bajas que nos llevan ese modo de pensar. Aquí en esto que te voy a leer, verdaderamente nos da unos ejemplos de esas actitudes y las inclinaciones más bajas que nos llevan a ese modo de pensar. Nos inclinan a pensar a eso y nos llevan a hacer esas cosas. Ya mencionamos los adulterios, las fornicaciones y los homicidios, pero sigue una lista tremenda de todo lo que traemos nosotros del mundo. ¿Por qué? Porque no conocíamos de Dios, porque no conocíamos la palabra del Señor. Pero cuando venimos a Cristo, todo esto tiene que ir cambiando. Quizás algunas cosas tengamos nosotros todavía en nuestra vida, pero pedirle a Dios para que nos cambie, porque sigue aquí diciendo en el 7:21 al 23, dice, los hurtos, el que robaba, que ya no robe más. Las lascivias, eso es tremendo. Una persona lasciviosa que mira a alguien y la desea, es tremendo. Muchas de las veces todavía en las iglesias se ve, muchas veces en la mirada de las personas se mira mucho la lascivia, las maldades. ¿Cuántas veces todavía en nuestro corazón llega el deseo de hacer maldades a otras personas, de hacerles bromas pesadas a otras personas? El engaño. Yo no sé si todavía sigues engañando a las demás personas. La envidia. La envidia. Hay mucho de envidia, aún entre los mismos hermanos. Hay envidia de puestos en las mismas iglesias,
envidia de lo que tienen. Si alguien prospera económicamente, si alguien tiene algo mejor que la otra persona, empieza a envidiar a la persona. Hay que echar fuera la envidia de nosotros porque a Dios no le agrada. Las avaricias, eso también va compañera de la envidia, ¿verdad? Avaricioso, que no quiere darle nada a nadie. Esa es avaricia, querer tener lo que el otro tiene. Eso es un pecado también, querido hermano. La maldicencia, cuando maldicen, muchas de las personas, yo he escuchado a muchas personas y quizás yo lo he hecho en alguna ocasión sin querer, hemos maldecido con una palabra a otra persona sin quererlo, desearle mal, ya al desearle mal, querer desearle mal a otra persona, que le vaya mal en su trabajo, que le vaya con tu pensamiento, porque ha salido de tu corazón, ojalá y no le vaya bien en su trabajo, ojalá y no le vaya bien lo que está haciendo, ya estás deseando como una maldición para esa persona y eso no le agradece, no le agrada a Dios. La soberbia, la insensatez, todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y eso es lo que no le agrada a Dios, querido hermano, porque dice aquí, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Eso está saliendo de dentro de tu corazón. Los malos pensamientos y los malos deseos para los demás, querido oyente. Por eso te decía yo al principio que el verdadero cristiano ya no debe de hablar ni de contaminar a los demás. El verdadero cristiano ya no debe de maldecir, sino de bendecir a los demás, querido oyente. También por medio del profeta Isaías, querido oyente, vamos a ver aquí por medio del profeta Isaías en 55:7, Dios nos hace ver que un arrepentimiento verdadero implica un cambio en nuestro modo de pensar y que abandonemos ese malvado camino. Ya desde antes, por medio del profeta Isaías, Dios le hablaba al pueblo de Israel y Dios nos habla ahora. Dios nos hace ver que un verdadero arrepentimiento implica un cambio en nuestro modo de pensar. Por eso te decía, si todavía piensas igual, si todavía piensas hacer maldad, si todavía de tu corazón salen malos pensamientos, entonces quiere decir que no ha habido un verdadero arrepentimiento, querido hermano. Porque implica también que abandonemos ese malvado camino. Bendita es su santa palabra. Y esos malvados pensamientos que salen del corazón para dañar a otros. Y Dios quiere que nos volvamos al Señor. Si no, escucha esta palabra en Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio el perdonar. Qué hermosa palabra desde antes, qué hermosa palabra de parte de Dios por medio del profeta Isaías, que dice claramente: deje el impío su camino. Está hablando para ti, cristiano, está hablando para ti que conoces la palabra del Señor. Dice: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, a Jehová, el cual tendrá él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio perdonar. Cuando nosotros dejamos ese camino de maldad, esos pensamientos, y metemos a Dios en nuestro corazón, y metemos la palabra de Dios en nuestro corazón, Dios empieza a hacer un cambio en nosotros, y Él tiene misericordia, y nos perdona, y es amplio en perdonarnos. Por eso está Cristo de la gloria. Todavía la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, alabado sea su nombre. Por eso yo te invito que si todavía tienes esos pensamientos y esos deseos, salen de tu corazón y todavía sale por tu boca cosas que no le agradan a Dios, arrepiéntete, deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Vuélvete a Dios verdaderamente y arrepiéntete, porque Él es amplio en perdonar y te perdonará, alabado sea su nombre.
En este versículo de Isaías nos señala dos cosas bien importantes, querido hermano, querido oyente, de los cuales tenemos que deshacernos para poder recibir el perdón de Dios. Dos cosas importantes. Una de ellas es nuestras costumbres pecaminosas. Debemos dejar esas costumbres que teníamos en el mundo. Esas costumbres pecaminosas, esas costumbres de pecar. Se nos hacía fácil pecar. Se nos hacía fácil hablar cosas malas. Hasta chistes hacíamos en el mundo, chistes pecadores, con doble sentido. Todavía muchos de nosotros, los cristianos, hacemos chistes de doble sentido que pecan. Y debemos de dejar eso. ¿Por qué? Porque todavía hay eso en nuestro corazón. No hemos podido dejar esas cosas y a Dios no le agrada. Por eso nuestras costumbres pecaminosas debemos de dejarlas ya a un lado, porque ahora eres cristiano, eres hijo de Dios y en tu corazón no debes de guardar basura, sino que debes de guardar la palabra de Dios. Debes de guardar bendición para bendecir. Por eso dice, dad de gracia lo que de gracia recibís. Porque Dios ahora te da de gracia la palabra de Dios. Entonces bendice. El segundo punto que debemos de dejar, nuestros pensamientos pecaminosos. Nuestros pensamientos de ir a pecar, pecadores. De ir a fornicar, de ir a adulterar, de ir a robar. Como aquí te leí una lista, claramente te la leí, que es de la lascivia, ¿verdad? De los homicidios, de engañar a las personas, querido oyente. Ya no engañes, ya no seas avaricioso, ya no maldigas, ya no seas soberbio, cambia tu modo de pensar, ya no seas insensato, alabado sea el nombre de Cristo. Yo no sé, pero muchas las veces he sabido, yo no juzgo a nadie, pero muchas veces somos cristianos y aún todavía adulteras, todavía estás fornicando. ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? Esa es una maldición que tienes que romper con eso. Sométete a Dios y el diablo tiene que huir de ti. Alabado sea el nombre de Cristo. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y como dice aquí, como leímos aquí en Isaías, Él será amplio en perdonarte, pero necesitas arrepentirte de corazón, de corazón. Alabado sea el nombre de Cristo. Para arrepentirnos, querido oyente, tenemos que reconocer que algunos de los apetitos carnales nos están estorbando y controlando nuestra forma de pensar, querido oyente. Yo reconozco que alguno de esos que mencioné, alabado sea su nombre, a veces me están estorbando, como estoy en la carne, a veces, pero tengo que renunciar a él y sustituir esos pensamientos, sustituir eso que todavía por ahí a veces aparecen de pronto en el corazón, sustituirlo por la palabra de Dios y por la fe en Cristo Jesús. Debemos renunciar, debemos reconocer nosotros que somos pecadores y que nosotros no somos perfectos y que necesitamos la ayuda de Dios y que necesitamos renunciar a cualquier apetito carnal que tengamos en esta vida. Porque yo estoy seguro, querido oyente, querido hermano, que todos tenemos algo de eso en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero tenemos que ir cada día pidiéndole a Dios que nos ayude hasta que lleguemos al varón perfecto cuando Cristo nos levante de la iglesia, pero que nos encuentre luchando, peleando la buena batalla en el nombre de Jesús y pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a renunciar a todo aquello que no le agrada al Señor. No todo el tiempo nos rendimos ante ellos, querido oyente, pero todos pecamos. No todo el tiempo. Estoy seguro, querido hermano, que no todo el tiempo y de pronto te llegan esos pensamientos pecaminosos. Sale de tu corazón ciertos pensamientos y quizás a veces los hables, pero el Espíritu Santo te redarguye de pecado y de pronto dices, perdóname, Señor. Y eso quiere decir que eres un verdadero cristiano y te arrepientes y Cristo es amplio en perdonarte y te perdona cuando luego le pides perdón a Dios y no das lugar al diablo, no das lugar al pecado. Llegará tu pensamiento
como aquellos pajarillos que andan queriendo hacer nido, pero no los dejes que hagan nido. Inmediatamente espántalos, échalos fuera. No dejes que el dardo te penetre en tu cerebro, ni mucho menos que entre a tu corazón. Alabado sea su nombre. Resistir al diablo y él huirá de ti. ¿Cómo lo vas a resistir? Con oración, pidiéndole a Dios que te ayude y reprendiéndolo en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Menciónale la sangre de Cristo al diablo y él va a huir de ti. Menciónale el nombre de Cristo, porque el nombre de Cristo es el nombre sobre todo nombre. Alabado sea su nombre. Algunos cedemos más fácil que otros, querido hermano. Alguna de estas debilidades. Cada uno sabemos cuál es nuestra debilidad. Algunos son más débiles o somos más débiles que otros y cedemos, pero no, hermano. Ahora tienes que ser fuerte. Ahora tienes que decir, fuerte soy en Cristo Jesús. Fuerte soy, alabado sea su nombre. El verdadero arrepentimiento, querido hermano, significa que debemos examinarnos a nosotros mismos y reconocer nuestras debilidades. Ese es el verdadero arrepentimiento. Debemos examinarnos. Si de verdaderamente te arrepentiste, debes de examinarte a ti mismo y reconocer que somos débiles, que sin Dios no somos nada, pero con Cristo somos más que vencedores, querido hermano. Ya sea nuestros pensamientos o nuestras conductas, debemos pedirle a Dios, querido oyente, que nos revele qué es lo que debemos cambiar. En oración, en ayuno, en tu intimidad con Dios, debemos de pedirle a Dios que nos revele verdaderamente qué es lo que debemos cambiar en nuestra vida, y Él te lo va a revelar si tú se lo pides, pero no nada más esperes que te lo revele y cuando te le revele lo olvides. No, tienes que cambiar, porque si se lo pides es porque verdaderamente quieres cambiar tú ese punto que no le está agradando a Dios. Alabado sea su nombre. Si nosotros, querido hermano, nos sometemos más a Dios y le pedimos la ayuda a nuestro Señor Jesucristo para saber lo que debemos cambiar, Él nos iluminará, más nos iluminará para ver nuestras fallas. Si nosotros lo pedimos, Él nos ilumina, Él nos ayudará y nos dirá para cambiar esas fallas que tenemos, querido hermano. Debemos ir creciendo cada día en el Señor, hermano, cada día, no que vayamos para abajo, no que vayamos menguando, sino que vayamos creciendo más y más y más y más. Como dice en segunda de Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué hermoso, ¿no? Que dice aquí en segunda de Pedro 3:18. Y te lo digo yo, querido hermano, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcamos cada día, pidámosle a Dios que nos ayude, porque solamente así vamos a crecer, queridos hermanos. No sigamos enanos, no sigamos sin crecer. Debemos de esforzarnos, ser valientes, como dice su palabra. Él quiere hombres valientes, hombres que se enfrenten a los problemas, hombres que se enfrenten a sí mismos, porque lo primero que debemos de enfrentarnos es a esta carne, es a este cuerpo, es a estos deseos, es a este pensamiento, primeramente para podernos enfrentar a lo demás. Pero si no te enfrentas a tus propios pensamientos, a los propios deseos de tu corazón, ¿cómo te vas a enfrentar a aquel gigante que se enfrentó David? Alabado sea su nombre. Pero mira, hermano mío, por eso dice aquí, antes bien creced en la gracia de Dios, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en el conocimiento de la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. ¿Cómo vas a crecer en el conocimiento de la palabra? Leyendo y escuchando las predicaciones de la palabra de Dios. Por eso dice de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y finaliza con esto, a Él sea gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Para Él es la gloria, desde ahora y para siempre hasta la eternidad.
Ojalá y te sirva este consejo de la palabra del Señor, querido hermano. Y si aún todavía en tu corazón hay algo que sale a tu pensamiento y luego sale por tu boca que no le agrada a Dios, es el tiempo de reflexionar y meditar en su palabra y pedirle a Dios que nos revele qué es lo que está pasando en nuestra vida que no nos deja crecer en lo espiritual, en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que no nos deja servirle a Dios libremente? ¿Qué hay en el corazón que no nos deja amar a Dios libremente? Porque quizás ames a Dios o lo amamos a Dios, pero hay algo que estorba, que no nos deja darle un abrazo, darle un beso a mi Padre Celestial y servirle con libertad. Libérate de eso que te está estorbando para servir a Dios. Dios te bendiga, querido hermano, y oro en el nombre de Jesús. Padre, te pido que tú reveles a mis hermanos y a mí también qué hay ahí en el corazón de nosotros que no podemos dejar, Padre. ¿Qué quieres que cambiemos de nuestro corazón para poderte servir libremente, para poder seguir creciendo? Queremos crecer en tu palabra, queremos crecer en la oración, queremos que nos llenes con tu Espíritu Santo. Queremos que nos llenes esa copa, Padre Santo, bendito tu nombre, porque queremos estar preparados para tu venida, porque no nos queremos quedar, Padre Santo. No queremos que nuestra lámpara esté apagada cuando tú vengas, Padre. Queremos tener aceite fresco, queremos tener nuestra lámpara prendida para cuando tú vengas, vayamos contigo, Padre. Oh, gloria a tu nombre. No queremos, Padre Santo, que esté nuestra lámpara apagada y llegues a cerrar la puerta y lleguemos tarde, Padre. No, sino que queremos estar despiertos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para irnos a la boda del Cordero contigo, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos qué es lo que no te agrada y ayúdanos a mejorar. Ayúdanos a cambiar eso que no te agrada. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, querido hermano. Amén y amén.